Centro Económico del Cibao presenta el comentario del doctor Leonardo Aguilera. Buenas tardes, señoras y señores. El gobernador del Banco Central anunció en el día de ayer cuál ha sido el comportamiento de la economía dominicana en este primer semestre del año. Y la verdad es que comparado con el primer semestre del año pasado, hay una caída significativa de la economía. De 7.4 que fue el año pasado, en este semestre es apenas de un 4%. Ese es el tema de esta tarde. El gobernador del Banco Central anunció que el crecimiento de la economía en este primer semestre del año es de 4%. Y si usted se pone a comparar estas cifras con las cifras de los demás países, usted dice, bueno, pues estamos muy bien, porque prácticamente solo 2 países en América Latina están sobre ese nivel de 4, entre ellos Panamá, que ha sido la principal competencia nuestra en los últimos 4 o 5 años de crecimiento de la economía. Pero la mayoría de los países está creciendo a 1 punto y pico, 2 puntos y pico, de manera que ese 4 sería bueno en ese contexto. ¿Qué es lo malo de ese 4? Que nosotros el primer semestre del año pasado crecimos 7.4% y ahora solo 4%. Eso indica que la economía se contrajo prácticamente a la mitad de lo que creció el año pasado. Y eso de por sí es preocupante. Pero ¿qué es lo más preocupante? Que salvo el caso de Zona Franca, que tuvo un leve crecimiento en este primer semestre, y hoteles, bares y restaurantes, que también tuvo un leve crecimiento, la mayoría de los sectores cayeron, incluyendo, por ejemplo, la minería, que creció 25% y pico en ese primer semestre del año pasado, apenas creció un 3 puntos y pico en este primer semestre. Pero bueno, la minería es estacionaria y eso en un momento determinado puede el crecimiento dispararse y luego no hacer nada el año que viene. Pero ¿cuál es el elemento más preocupante de esto? El crecimiento de la construcción. La construcción ha sido el motor del crecimiento económico de la República Dominicana conjuntamente con las comunicaciones desde los tiempos de Balaguer. Por eso era que la política de construcción era que impulsaba esas altas tasas de crecimiento de la economía que hubo en los gobiernos del doctor Balaguer. Bueno, pues ha sido así. Pero en el primer semestre del año pasado, la construcción creció en más de un 16%, casi 17%. Y ustedes saben cuál fue el comportamiento del sector de la construcción en este primer semestre del año. Una caída negativa de menos 2.7. Lo que indica, de hecho, una caída de un 20% de un semestre a otro de la construcción. Y como decimos, si es el elemento dinamizador de la economía, también es el elemento que estimula el crecimiento del empleo. Cuando tenemos una reducción en el crecimiento de la economía y una reducción significativa en el área de la construcción, eso nos adelanta un aumento del desempleo en el país. Por tanto, la tasa de desempleo que ha estado controlada deberá de dispararse o debió de dispararse en este primer semestre, aunque el gobernador del Banco Central no haya dicho el dato. ¿Cuál es la buena suerte? ¿Cuál es la buena noticia de que esto es en el primer semestre? De aquí a que termine el año, el gobernador del Banco Central, que es un mago, encontrará la forma de que el desempleo haya bajado y que la economía haya crecido en algún 5%. Independientemente de que la realidad sea así, esos serán los números que probablemente nos dé el mago del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Muchas gracias, amigos, muy buenas tardes, les esperamos mañana en otro comentario.
Centro Económico del Cibao presentó el comentario del doctor Leonardo Aguilera.